Te explico en este vídeo qué es una hernia discal lumbar, qué síntomas puede provocar y sobre todo cuáles son sus factores causales más frecuentes. La hernia discal será uno de los problemas más temibles de espalda y cada vez más frecuentes, sobre todo y paradójicamente en la sociedad moderna. Digo paradójicamente porque siempre hemos pensado que la hernia discal es producto de esfuerzos físicos intensos y en parte es cierto, pero sin embargo tenemos una sociedad que cada vez hace menos esfuerzos, que cada vez tiene una vida más cómoda, mucho más cómoda de la que puedan tener tus abuelos, que hacían trabajos agrícolas mucho más intensos o incluso hoy en personas que trabajan en la construcción, y sin embargo nos damos cuenta que estas personas tienen menos hernias discales que un oficinista o que un maestro de escuela. Y esto tiene, luego te lo explicaré, su explicación. En primer lugar, decirte qué es una hernia discal. Lo tenemos ahí en la pantalla. Una hernia discal es un disco, que es la zona lila, que ha reventado, deja salir esa lengua y acaba comprimiendo esa lengua una raíz nerviosa, que es esa zona rosácea que tenemos en la pantalla. Eso sería una hernia discal. Tenemos en la columna, esta es una columna flexible, porque nuestra columna es flexible para todos los lados, y vemos que tenemos entre cada vértebra y vértebra, tenemos esta franja más color anaranjada, que es el disco, ¿vale? Tenemos un disco entre cada vértebra y vértebra. El disco es como una almohadilla, como un colchón, pero un colchón relleno de agua o relleno de gelatina, ¿vale? Luego, cuando este colchón se rompe, revienta en su caparazón externo, puede dejar salir esa gelatina, que es esa lengua que vemos en la imagen, ¿vale? Eso también sería tendríamos aquí un modelo anatómico con dos vértebras, la superior y la inferior, y la vértebra tiene que tener movilidad para lateralmente poderse mover o anteposterior para podernos doblar hacia adelante y hacia atrás, ¿verdad? Un poquito a cada nivel vertebral, ¿vale? Cuando este disco recibe mucha presión, puede llegar a reventar y comprimir la raíz nerviosa que sale por un agujerito, por el agujero de conjunción que se llama, ¿vale? Te lo explico en una toma más cercana. Aquí tenemos ese disco, este es el agujero de conjunción, por donde sale esta raíz nerviosa, esta zona amarilla es la raíz, esto sería el nervio ciático, que es ese nervio que cuando hay una hernia discal duele a lo largo de toda la zona posterior de la pierna, ¿verdad? Porque aquí está cortado, pero esto sería la raíz donde emerge el nervio ciático. Bien, pues cuando este disco revienta por una presión muy mantenida o muy intensa o mantenida en el tiempo, ambas cosas pueden ser. Puede reventar y estar estrangulando, invadiendo ese agujero por donde sale la raíz nerviosa y estar inflamando el nervio, irritándolo, provocando los dolores propios del nervio ciático, dolores en la parte posterior de la pierna, pérdida de fuerza, pérdida de sensibilidad, cosquilleo, sensación de tirantez y tensión intensas en toda la musculatura posterior del muslo o incluso del gemelo, o incluso puede llegar hasta dolor en la planta del pie, dolores en la zona del tobillo. Cuanto más abajo baja el dolor del ciático, peor es la hernia discal. Cuando un dolor se queda más en la zona del glúteo o a media pierna, tiene un pronóstico más benigno, ¿de acuerdo? Pero todo sería un dolor ciático provocado por esta hernia discal. Bien, esta hernia discal también hay que decir que se puede ver empeorada, sería la reacción del nervio ciático. Como digo, esta hernia discal se puede ver empeorada por la artrosis, es decir, tenéis aquí esta imagen donde veis que el disco superior, el primero viendo por arriba, es un disco sano, un disco con un buen grosor. El segundo es un disco ya más aplastado, más deshidratado, ha perdido altura, se está envejeciendo. Y el siguiente, el tercero, es un disco ya muy envejecido, con una artrosis muy avanzada, donde casi el disco está desapareciendo. Bien, cuando este disco desaparece, ha perdido altura, el agujero que os hablaba antes también se ha estrechado. Al perder altura el disco, el agujero se va estrechando. Y además se forman esas pequeñas rebabas que pueden invadir el agujero de conjunción y disminuir más aún el calibre por el que sale el nervio ciático. Si además de una pequeña hernia o una protrusión, que sería el inicio de una hernia, hay esas pequeñas rebabas que invaden el agujero, el nervio casi no tiene sitio por donde salir, se ve irritado, se ve comprimido, se ve estrangulado y se produce ese dolor ciático característico, ¿de acuerdo? Esto sería la descripción de una hernia discal. ¿Cuáles son sus causas? Bueno, pues las causas típicas, las que todos tenemos en cuenta, son los factores traumáticos. Uno puede ser, me he caído de una altura de 2 metros, me he dado en el culo esquiando, por ejemplo, o un resbalón,
o un accidente de tráfico. Y luego están los factores microtraumáticos. Los factores microtraumáticos atañen aquello de estar todo el día de pie, agachado, cogiendo pesos intensos, estar mucho tiempo sentado. También es un factor microtraumático, porque cuando estamos sentados, los discos, que la espalda tiene que tener una cierta curvatura en la zona lumbar, pero si la perdemos porque estamos sentados muy doblados, los discos, digamos, la espalda cambia de postura y los discos se ven comprimidos en la zona de adelante, se ven aplastados y poco a poco favorece esa hernia discal. Si uno se sienta bien erguido, bien recto, los discos sufren mucho menos. Si uno levanta pesos con la espalda bien recta y agachando bien, doblando las rodillas y la cadera, los discos sufren mucho menos. Si uno se agacha con la espalda más, con una jiba, los discos sufren más. O se sienta con una jiba lumbar, los discos sufren más. Esos serían factores microtraumáticos que a lo largo de los años van deshidratando, estropeando y aplastando los discos. Pero quiero ya terminar este vídeo diciéndote una cosa que probablemente no la sepas y no la saben muchos fisioterapeutas, que es que frecuentemente detrás de una hernia discal, para que este disco termine por reventar y provocar esa salida de ese núcleo pulposo, de esa gelatina, hace falta frecuentemente un factor desencadenante intenso. Y este factor habitualmente suele ser un desequilibrio visceral, un mal funcionamiento visceral, lo que llamo una disfunción visceral. No una enfermedad, porque no estamos hablando de una enfermedad, sino de un mal funcionamiento. Por ejemplo, el riñón, un mal funcionamiento del riñón por estrés, por una mala alimentación, por agotamiento, va a provocar que ciertas zonas de la espalda se queden rígidas y que sobre todo el disco L5S1, el último disco lumbar, se aplasta hacia el lado izquierdo y va a provocar una ciática o una hernia discal L5S1 izquierda. O que el intestino irritado, también por una mala dieta sobre todo, va a provocar un aplastamiento del cuarto disco, entre el cuarto y la quinta vértebra, el cuarto disco lumbar, hacia el lado derecho y va a provocar una hernia discal derecha con su ciática derecha. También puede provocar hernias discales el útero, la próstata, es decir, malos desarrollos ginecológicos, estos órganos que te he dicho sobre todo atañen a la zona lumbar, son a veces la causa fundamental de que se termine de producir una hernia discal. A veces el levantar un peso, he cogido a mi hijo y me he quedado trabado y me ha dado una hernia discal, es la última gota que colmó el vaso. Ese disco estaba a punto de romper por un factor visceral que lleva años o meses aplastando el disco, y a veces ese mal gesto es la última gota que hace desbordar el vaso. Entonces, ¿nos debe de importar la última gota? Sí, el cómo te agachas, pero más nos debe de importar de qué se ha ido llenando el vaso. Y en este sentido, estos factores viscerales son fundamentales. En cualquier caso, si quieres saber más sobre estas disfunciones viscerales, te dejo aquí una anotación y te diré qué es una disfunción, cada órgano donde da reflejos, etcétera, etcétera. En cualquier caso, si lo que quieres es saber más sobre la hernia discal, puedes ir al portal de Fisioterapia Online y ahí te dejo un montón de vídeos sobre ejercicios para la hernia discal, tratamientos muy eficaces, tratamientos naturales muy eficaces para la hernia discal que van a ser seguro de tu interés. Y lo tienes todo aquí en tu portal de Fisioterapia Online.